Hola, bienvenidos nuevamente a nuestras cápsulas de salud y nutrición y hoy con la secuencia del tema que teníamos en las dos anteriores emisiones con respecto a los factores de riesgo cardiovascular. Ya habíamos visto la hipertensión, habíamos visto colesterol y los triglicéridos y hoy vamos a centrarnos en una enfermedad que ya prácticamente está inundando todo nuestro planeta, que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por que se aumentan los niveles de azúcar o los niveles de glucosa en sangre. Normalmente, cuando tú consumes algún tipo de alimento, que pueden ser carbohidratos, es decir, harinas, azúcares, frutas, aumenta estos niveles de azúcar en la sangre. ¿Qué sucede entonces? El páncreas, que es un órgano muy importante, empieza a producir la insulina y la insulina se encarga de regular la cantidad de azúcar que haya en la sangre y de transportarla a los diferentes órganos para que trabajen con energía. Eso es lo que sucede normalmente, pero hay ciertas causas que hacen que esa cantidad de insulina ya no se produzca de manera normal. Esos son los casos, por ejemplo, de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 principalmente puede ocurrir por causas ya genéticas, ya tú naces con una disfunción del páncreas, o puede también ocurrir por un virus. Ya hay varios estudios que demuestran que hay algunos virus que atacan el sistema inmunológico y empiezan a producirse precisamente ciertas sustancias que hacen que esta insulina no se empiece a producir. En el caso de la diabetes tipo 2, generalmente se produce cuando hay un estilo de vida que no es el mejor. Y en cuanto al estilo de vida, pues hay varias cosas que tienen relación con él. En cuanto a esos hábitos saludables, que a veces no los tenemos en cuenta y empezamos a tener unos hábitos que no son tan buenos, podemos contar, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad. ¿Qué sucede? Al haber demasiado peso y demasiada grasa, hace que se presente resistencia a la insulina, lo cual va a llevar a que haya un exceso de glucosa en sangre. Precisamente hay un estudio que se realizó en Estados Unidos en donde nos dice que por cada kilo de peso que gana la gente va a aumentar en 4.5% la probabilidad de desarrollar diabetes. Entonces, a empezar a cuidarnos en cuanto al peso. También hablamos de la mala alimentación. Cuando tú empiezas a consumir exageradamente harinas, exageradamente azúcares, esto va haciendo que nuestro organismo también empiece a tener una resistencia a la insulina. Y eso hace que se alteren los niveles de glucosa y pueda llevarnos a esta enfermedad. El fumar, el cigarrillo. También hay un estudio que realizó la American Diabetes Association en donde nos comenta que fumar produce un aumento en los niveles de azúcar en la sangre y como consecuencia pues puede ser una causa de prediabetes que puede llevar con el tiempo a producir diabetes. Entonces cigarrillo afuera. También el colesterol y los triglicéridos altos, ya que si la glucosa en la sangre y la presión arterial son altas, esto puede llevar a que los niveles de colesterol y triglicéridos puedan ser la causa de esto. Todos estos son factores de riesgo para diabetes y enfermedades del corazón. Y entre más factores de riesgo se tengan, pues lógicamente más la posibilidad de que la persona pueda sufrir diabetes. Tenemos también el estrés. Hay un estudio que se realizó por The Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle, que son investigadores australianos, en donde ellos han observado que el estrés está estrechamente ligado con el metabolismo anormal de la glucosa. Esto hace de manera especial, sobre todo en las mujeres, que son las que presentan mayores niveles de estrés y mayores niveles de preocupación, lo que lleva al aumento del azúcar en la sangre. Otra cosa muy importante, el sedentarismo. También hay un estudio en donde nos habla de que la falta de ejercicio, la falta de actividad contribuye a acumular mayor grasa a nivel abdominal y esto hace que cause diabetes. Además, el no realizar actividad física genera que el metabolismo de los azúcares disminuya, se vuelva más lento. Otro factor importante es el alcohol. Para las personas que son asiduas al consumo de alcohol, esto hace que se produzca riesgo de desarrollar diabetes, ya que se pueden producir una inflamación crónica del páncreas.
Esto va a llevar a una lesión permanente y un deterioro de la capacidad de segregar insulina por el páncreas y conllevar a esta enfermedad. También la hipertensión. La hipertensión, hay algunos medicamentos que van a aumentar los niveles de glucosa en la sangre. También si no es tratada y controlada a tiempo, puede afectar los riñones, puede afectar la visión, puede afectar el corazón, según los especialistas de la Cleveland Clinic de Estados Unidos. La falta de sueño, ¿quién lo pensara? También puede llevar a que el 70% de las personas con esta alteración, como en el caso de la apnea del sueño, tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares. Esto lo explica el doctor Mauricio Moreira Beltrán, que es un médico internista y educador en diabetes, debido a que provoca alteraciones en el metabolismo de los azúcares o el metabolismo de la glucosa. También hay ciertos factores de riesgo que causan diabetes que no se pueden modificar, es decir, ya nacimos con eso, que es la predisposición genética o la historia familiar, o también puede ser la edad, entre mayor edad pues tenemos más predisposición. Sin embargo, un cambio en el estilo de vida, que hagamos hábitos más saludables, van a permitir que se retrase la aparición de estos síntomas de la diabetes e incluso puedan llegar a prevenirla. Por ello es importante que estemos haciendo regularmente, de manera periódica, algunos estudios para ver cómo tenemos estos niveles de glucosa en sangre o de glicemia en sangre. ¿Qué síntomas se pueden presentar? En las fases iniciales de la enfermedad generalmente no se presentan síntomas. Cuando ya está un poquito más, digamos, como más desarrollada, podemos llamarlo así, se pueden presentar síntomas como por ejemplo la polifagia, es decir, la persona empieza a sentir un hambre inusual, entonces permanente está comiendo y sobre todo está comiendo harinas, grasas y azúcares. Otro síntoma importante es la polidipsia, es decir, que la persona tiene sed permanente. Esto lo lleva a estar tomando mucha agua, mucho líquido. También se puede presentar la poliuria, es decir, cuando la persona siente muchos deseos de orinar. Lógicamente, si está tomando permanentemente agua, pues va a sentir esos deseos de eliminar más líquido durante el día. También se puede presentar disminución en la agudeza visual, es decir, la persona empieza a ver menos, empieza también a sentir cansancio, empieza a sentir fatiga, empieza a sentir somnolencia. Así que estos síntomas pueden ser una alerta cuando ya la persona tiene más avanzado su problema de diabetes. En el caso de los riesgos que se puedan presentar, y es algo que yo veo permanentemente, un riesgo de presentar insuficiencia renal, porque ese exceso de azúcar en la sangre hace que no solamente el páncreas, sino también el cerebro, el corazón, las venas y las arterias empiecen a presentar deficiencias y puedan llevar con el tiempo ya a un proceso de infarto o a un proceso de una enfermedad cerebrovascular. El 80% de los pacientes con diabetes puede desarrollar una enfermedad cardiovascular, imagínense, el 80%, casi prácticamente de 10 pacientes, 8 terminan con riesgo cardiovascular. Ese se presenta generalmente 15 años antes en los pacientes diabéticos que en el paciente que no lo es. Por lo tanto, la diabetes mellitus reduce notablemente la esperanza de vida tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué complicaciones se pueden presentar entonces cuando la persona tiene diabetes? Como ya lo habíamos mencionado, puede presentar trombosis a nivel cerebral, puede presentar una enfermedad vascular periférica, es decir, que puede causar inclusive amputación de los miembros inferiores. Además de eso, nefropatía diabética, es decir, ya su riñón colapsa y ya puede empezar a sufrir insuficiencia renal crónica. También retinopatía, que puede llevar a una ceguera permanente. También neuropatía diabética periférica. No sé si ustedes han escuchado que algunos pacientes diabéticos no sienten dolor en sus miembros inferiores o inclusive en sus miembros superiores, que si tocan algo caliente o algo demasiado helado no lo sienten, y eso puede llevar inclusive a quemaduras o a lesiones mucho más graves. Pueden sentir hormigueo, pueden sentir adormecimiento de los órganos. Todo esto producido precisamente
como causa de la diabetes. Entonces fíjense que es importantísimo porque muchos de los pacientes que yo generalmente veo para evitar que vayan a diálisis son pacientes diabéticos y el 80% de los pacientes que se encuentran actualmente en diálisis son pacientes diabéticos que no lo sabían o que sabiéndolo no tuvieron cuidado de prevenir esta enfermedad. Bien, ¿qué recomendaciones entonces vamos a tener en cuenta en este tipo de casos, en este tipo de pacientes? Lo primero, la actividad física. Deben empezar a hacer ejercicio, inicialmente un ejercicio leve a moderado, unos 15 a 20 minutos de caminata, también sirve la natación, también sirve montar en bicicleta, ojalá en terrenos planos, y van aumentando progresivamente el tiempo de la actividad. También las calorías, la ingesta de alimentos que tengan debe ser moderada para llegar a manejar un peso saludable. Entonces debemos disminuir el consumo de los azúcares deben ser cero, nada que provenga de azúcar miel o panela, solamente el azúcar natural que viene por ejemplo en las frutas. Las frutas solamente están permitidas comerlas en porciones pequeñas entre las comidas, no con las comidas. Por eso se debe evitar al máximo el consumo de los jugos. En los jugos, ¿qué sucede? Al procesarlos, al procesar la fruta, la fibra se elimina y solamente estás tomándote la fructosa, es decir, el azúcar de las frutas. Eso te puede ayudar a aumentar en ese momento los índices de glicemia o los picos de glicemia, que son los que pueden llevar a estas complicaciones de las que hablamos anteriormente. Por eso se recomienda solamente consumir los alimentos con el azúcar natural que traiga, las comidas comerlas en porción, disminuir a una por comida, una sola harina por comida, una harina al desayuno, una harina en el almuerzo y una harina en la comida. Debemos tener en cuenta que dentro de este grupo tenemos todo lo que son los cereales, avena, cebada, maíz, trigo, arroz y los derivados, es decir, lo que se elabora con este tipo de harinas. También las raíces, tubérculos y plátanos, papa, yuca, ñame, arracacha, papa amarilla, apio. Entonces uno usualmente ve que las personas consumen, por ejemplo, una sopa de pastas, consumen arroz, consumen papa, consumen maduro, es decir, están comiendo muchas porciones de harina en un mismo plato. Recuerde que eso se convierte en azúcar y posteriormente se convierte en triglicéridos. Entonces el ideal es que consumamos una harina al desayuno, una harina en el almuerzo y una harina en la comida. Además de esto, también evitar en lo máximo el consumo del alcohol. Este también nos puede llevar a tener unos aumentos acelerados de los niveles de azúcar en sangre. También es importante empezar a tener, si no las tienes ya, actividades lúdicas y actividades recreativas para disminuir con ello los niveles de tensión, los niveles de estrés y ayudarnos con eso a mantener unos niveles de glucosa en sangre normales. Y otra cosa muy importante, la suplementación nutricional. Debemos incluir el consumo de fibra, debemos incluir también el consumo de omega 3 y de ciertos suplementos muy importantes que se han descubierto son claves para disminuir los niveles de azúcar en sangre, como son los extractos o los suplementos a base de moringa y a base de mangostino. Tienen ya más de 3.600 estudios clínicos que han demostrado que logran nivelar las cifras de diabetes en sangre. Por eso pues los profesionales de nutrición nos atrevemos a recomendarlo. Entonces te sugiero que si quieres saber cuál es el suplemento ideal en tu caso, puedas acudir a una nutricionista o un profesional de la salud que te puede dar una información más certera, más indicada para tu caso en particular. Bien, por ahora hemos terminado con este tema para que por favor lo tengan en cuenta. No olviden, si conocen personas que tengan diabetes o puedan tener algunos de estos factores de riesgo, compartirle este video, darle me gusta y si no le han dado clic en la campanita, hacerlo para que cada vez que yo haga un nuevo video, ustedes sean los primeros en saberlo. Bueno, por hoy los dejo y espero que esta información haya sido para su beneficio y también haya sido de su agrado. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima.